tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión el vídeo que traigo es desmontar, lijar y pintar un pasamanos de madera de una barandilla metálica. Comenzamos. Dentro vídeo. Como veis en la imagen, el pasamanos está bastante deteriorado por el tiempo. Bueno, amigos, como he explicado en la intro, una vez que tengo el pasamanos de madera desmontado, lo primero que voy a hacer es lijarlo con la lijadora excéntrica, que arriba os dejo el review que hice sobre ella. Le voy a aplicar una lija de 320 más gruesa y seguidamente le aplicaré una lija de 120 más fina para rematar el trabajo. Una vez que tengo ya el pasamanos de madera lijado, seguidamente le voy a aplicar esta pintura hidrofugante con la paletina. Es una pintura que protege bastante bien del agua y del sol durante años. Todo ello lo vamos a ver paso a paso dentro de este vídeo. Comenzamos. Y el primer paso, con ayuda del atornillador, es desmontar el pasamanos. Y para realizar este trabajo voy a necesitar el banco, que arriba os dejo el review que hice sobre él. Una vez que ya tengo el pasamanos sujeto con los sargentos, el siguiente paso es arrancar la lijadora y pasarle la lija de 320. Poco a poco vamos lijando todas sus caras. Con esto quiero conseguir dos cosas: eliminar la pintura antigua y suavizar las vetas de la madera. Y mientras termino de lijar, os animo a que comentéis mis vídeos. Tengo algún hater que otro, pero también tengo muy buenos comentarios. Deja el tuyo y veremos de qué lado está. Bueno, amigos, y una vez que tengo totalmente terminado de lijar el pasamanos de madera, el siguiente paso es aplicarle el hidrofugante. Este material me lo ha mandado nuestros amigos de bricotiendas.com. Como os comentaba al principio del vídeo, es un material que protege bastante bien del agua y del sol durante muchos años. Vamos a aplicarlo y vamos a ver cómo queda. Comentaros que este producto se puede aplicar con rodillo, con pistola y, como yo en este caso, con brocha. Es una pintura que se aplica bastante fácil y seca muy rápido. Es el color Bengué y, como veis en esta imagen, le da un tono muy rústico a la madera. Si nos gusta una tonalidad más oscura, debemos de darle una segunda mano. Y para ello, entre mano y mano, le pasamos una lija fina. Le aplicamos la segunda mano . Hacemos igual por todas sus caras . Y mientras termino de pintar el pasamanos de madera, como siempre os animo a que os suscribáis al canal, comentéis como he dicho anteriormente y le deis un buen like. Y una vez que lo tengo terminado y protegido por muchos años gracias a este hidrofugante, lo único que nos queda es colocarlo en su sitio.
Y como siempre, me despido de todos vosotros. Como ya sabéis, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.